Nos vamos a Chile, Sergio querido, ahí se encuentra Mario Solís, nuestro querido amigo y colega, periodista chileno, porque las noticias nos ponen en ese lugar, se suspenden las elecciones en un país de la región, algo que se está debatiendo, como mencionábamos al principio del programa, Sí, en la Argentina, el intento de la suspensión de las PASO, y esto genera urticaria vos sabés realmente que muy lo fuerte. dijo muy bien el presidente de Chile, Sí. Sebastián Piñera, cuando mencionó que, por un lado, se estaba cuidando Ujú. la salud de los chilenos y por otro lado se estaba cuidando la democracia y por este motivo, digamos, se optó por trasladar la fecha para realizar las Sí, elecciones. vamos a ver si esto es tan así, porque lo determina el Congreso, ¿no es cierto? Y si bien Chile, recordemos que tenía elecciones ahora, en abril lo suspenden un mes. La Argentina, las PASO, estamos hablando de agosto, que teóricamente empezaría ya la primavera, o estaría avanzada la primavera, de cara al verano. O sea que hay diferencias sustanciales en lo que tiene que ver con las elecciones. Hola Mario, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Sergio Enich, Horacio Mogles te saludan. ¿Cómo ¿Qué estás? tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, Sergio, Horacio. Bueno, efectivamente, las elecciones eran este fin de semana, eran este sábado y domingo, se suspenden eventualmente para el 15 y el 16 de mayo. Ahora todo indica, lamentablemente debido a los informes epidemiológicos, debido a las opiniones del Colegio Médico, que tendrá que existir una nueva suspensión, porque con el ritmo de contagio que estamos viendo en Chile nos hace pensar que mantendremos esta curva en ascenso de 8.000 casos diarios para el mes de mayo. Y eso obviamente nos llevaría a una segunda suspensión y esto nos podría significar un cambio completo porque este año se elegían constituyentes, Mm. gobernadores, alcaldes, concejales y a fin de año diputados, senadores y presidentes. Sí, tienen la Entonces elección ya el general, panorama nos digamos, vuelve algo desdoblada, perdóname Mario, complejo. tienen lo que nosotros decimos una elección general desdoblada con una diferencia de 6, 7 meses, pero eligen la mayoría, por no decir la totalidad de las autoridades. Claro, normalmente la elección de alcaldes y concejales más gobernadores tendría que haber sido el año pasado. Por el contexto de pandemia no se hizo y sí se privilegió hacer la elección de si teníamos una nueva constitución o no. Mm, Porque en el caso que hubiesen suspendido esa elección, yo creo que hubiese ocurrido un estallido ya remasterizado, hubiese sido demasiado fuerte. Sí. Por lo tanto, esa elección había que realizarla. Se postergó para principios de este año la de alcaldes y concejales, no se puede hacer ahora en abril. Dudo que se pueda hacer en mayo, lo más probable es que quizás la podremos ver en junio. Perfecto. Mario, en este sentido, hablan de 16.700 candidatos que estarían participando de estas elecciones y obviamente es un número importante, ¿no? De, digamos, cánones o puestos, digamos, que se tienen que elegir o que la gente debe elegir. Y en este sentido también hacer hincapié a la importancia que esto tiene para la democracia, ¿no? Claro, bueno, la cantidad total de candidatos ahí se incluye obviamente para los distintos cargos que están en juego, porque recordemos que está la elección que a mi criterio es la más importante, que es la de la mesa constituyente, y luego viene justamente la gran cantidad de candidatos a concejales, a gobernadores y alcaldes. Dificulta mucho el proceso, independiente que se haga en el mes de mayo, porque estamos hablando de cuatro, yo no le llamo ni siquiera papeletas, son cuatro sábanas por el listado tremendo de candidatos que hay en cada Sí, zona. sí. Nos dificulta mucho que pueda existir distancia física, nos complica mucho porque obviamente cada persona va a tardar en responder cuatro votos. Involucra todo el proceso, abrir el voto, hacer la marca, cerrarlo, sellarlo. Va a producirse filas, que es lo más probable, como está diseñada esta elección ahora, pero lamentablemente no tenemos tampoco claridad acorde a lo que va en avance en la pandemia, ya que estamos justamente con el sistema sanitario colapsado, tal como lo vimos el año pasado. bueno, ahí quiero hacer un poco ahínco e hincapié. Mario, explícanos justamente, tema uno, elecciones. ¿Cómo es el sistema electoral en Chile? ¿Es boleta única? ¿Es lista sábana? ¿Es sistema digital o electrónico? ¿Es en papel? ¿Cómo se realizan las elecciones en Chile? No, se realiza a la antigua, yo le llamo una sábana, pero es una papeleta gigante donde va el nombre de todos los candidatos, primero organizado por partidos políticos y luego ya los candidatos independientes. O sea que... El voto es voluntario en Chile, el voto es Ajá. voluntario, pero en la última elección, justamente donde se decidía si teníamos una nueva constitución o no,
hubo un apoyo histórico. Hablemos que cuando fue electo el presidente Sebastián Piñera, votó solamente un 30% de la población que estaba habilitada. Pero sin embargo, ahora fue casi el 80% del padrón electoral el que fue a las urnas. Y como está en juego justamente en esta votación la mesa constituyente, todo indica que tendrá también la misma convocatoria esta elección que viene. O sea que el método sigue siendo, por más que acá es obligatorio, allá es voluntario, el mismo sistema de elección como en la Argentina, la famosa lista sábana, en donde diputados, convencionales, concejales van todos prendidos a la figura de un binomio que esté por encima de la cabeza. Esto número uno, porque la pregunta, porque genera obviamente mayor demora a la hora de una elección el tema de una lista sábana que ir seleccionando directamente su voto en una papeleta convencional o de manera digital sería mucho más ágil y dinámico. En otros países mostrábamos, en Israel por ejemplo, no se suspendieron las elecciones, llevaron las urnas a donde la gente tenía que votar. Directamente fueron al hospital y votaron los que estaban en el hospital, los pusieron en una ruta y todo lo que estaba en la ruta, o sea, liberaron, llevaron hacia afuera la ruta y no que la gente tenga que acercarse a hacer la cola en un lugar. Pero bueno, son determinaciones de otros países. Vos mencionabas que más allá de que se suspendan prácticamente por un mes, la escalada va a ser que evidentemente tengan un plan B, una resuspensión o doble suspensión de este fin de semana. ¿Se dice algo en esto, si otra fecha tentativa, si esto puede ocurrir? ¿Se patearía mes a mes? ¿Cómo salió la votación dentro del Congreso? ¿Fue por enorme consenso esta suspensión o hubo críticas? No, digamos que hubo consenso, hubo crítica y cuestionamientos, pero más que nada con lo que tiene, a ver, con todos los anexos que involucra trasladar una elección, entre ellos, por ejemplo, lo que pasaría con la famosa franja política, que es un espacio televisivo que se le otorga a todos los candidatos y que obviamente tiene un costo monetario. ¿Qué iba a pasar con eso? ¿Qué pasaría con los alcaldes que, como se posterga la elección, tenían que volver a ocupar su escaño, los que van a la reelección? Entonces, gran parte de la discusión iba en torno a eso, también con respecto a cómo se iba a implementar la jornada electoral. No se aprobó, por ejemplo, la gratuidad en el transporte público. La persona que vaya a votar tendrá que pagar su pasaje, tomando en cuenta que en Chile la movilización es cara. Un solo pasaje te cuesta $1. Entonces, en eso hubo más voces disidentes con respecto a la forma en que estamos llevando adelante este proceso democrático. Pero con respecto a la necesidad de trasladar la elección no hubo una mayor discusión. ¿Y por qué se toma esta decisión? ¿Por qué Chile es el primer país de la región que suspende una elección por tema pandemia? Porque colapsamos, es tan básico como eso. Te estoy dando el pie para eso. ¿Por qué colapsan? Sí, si es el país de mayor colapsamos vacunación. porque, claro, colapsamos porque más allá de la ocupación de camas críticas, esto obviamente el proceso democrático se podría empañar porque gran parte de los votantes, quienes toman como un ritual el voto, es el adulto mayor. Y el adulto mayor seguramente no querría salir de su casa viendo el nivel de contagios. En Chile tuvimos un proceso, estamos desarrollando un proceso de vacunación exitoso. Estamos hablando de que un tercio de la población ya cuenta con una dosis, un porcentaje bastante menor, un sexto de la población cuenta con ambas dosis, pero se va desarrollando acorde al calendario. El problema es que esta vacunación, punto uno, tenía que ir acompañada de las prevenciones correspondientes. Estamos hablando de distancia física, el constante lavado de manos, evitar las aglomeraciones, pero en Chile eso no se hizo, y en Chile dejamos las puertas abiertas al turismo. Tú desde cualquier punto del mundo podías llegar a Chile. Para circular entre regiones no necesitabas ningún test de antígeno ni nada, bastaba que descargases un permiso de un portal de internet, y eso nos llevó a perder la trazabilidad. Al perder la trazabilidad empezó este disparo en los contagios, lo que incluso está haciendo pensar al Ministerio de Salud la posible existencia de una cepa chilena, debido a que ha sido muy violento el aumento de los contagios. Saltamos de tener 3.000 casos diarios de pronto a 8.000 o más de 8.000. Llegamos a tener, según un informe epidemiológico, 55.000 casos activos, lo que es sumamente peligroso, ya que son 55.000 casos contagiantes. Y en este momento a nivel país hay una ocupación de camas críticas del 96%, haciendo la salvedad que ese 4% disponible pertenece a pequeñas comunas que son del sur de Chile.
por lo tanto no son un gran punto de referencia en cuanto a la desocupación de camas. ¿Y por qué tan pocas camas Valparaíso, de unidades de terapia intensiva? claro, Valparaíso tiene un 99,98% de ocupación, que es la zona más grave en este momento. Sí. Y este problema tiene mucha relación con la discusión que hay por una nueva constitución, ya que la constitución de Chile establece que el Estado es un Estado subsidiario. ¿Esto qué quiere decir? Yo como Estado puedo entregar recursos, pero no se lo entrego a la población, se lo entrego al mundo privado, ¿no? Es decir, yo tengo que ayudar a la población, ayudo a la empresa, independiente que la empresa después le cobre a la población. Claro. El Estado te otorga, tiene esa facultad de entregarle recursos a los privados. ¿Y eso qué hace? Que en este momento tiene mucha mejor implementación las clínicas privadas, que te cobran un ojo de la cara, que los hospitales. Los hospitales están habilitando pasillos para atender a pacientes en camas de terapia intensiva. Los hospitales han tenido que instalar camiones refrigerantes para ubicar los cadáveres, ¿no? Las víctimas fatales, porque las morgues colapsaron también y están justamente guardando muertos en camiones refrigerados. Entonces, esa es la realidad del sistema público, a diferencia de lo que pasa con el sistema privado, porque en Chile hay una salud primera clase y otra que es clase turista. Mario, trascendió en medios argentinos que, bueno, se está dando como casos de agresividad pandémica y en este sentido, bueno, Sí. ponen énfasis al tema de que no solamente enfermos, sino familiares de personas que han muerto por el coronavirus están atacando muchas veces vehículos de salud, especialistas, médicos, con agresiones constantes, y esto obviamente está comenzando a preocupar. ¿Qué nos puedes decir de eso? ¿Qué es lo que pasa? A ver, la rabia de la gente, que no se justifica, pero se entiende. Ustedes en Argentina le llaman la grieta, tengo entendido, a lo Sí, que nosotros llamamos la brecha, es decir, la distancia y la separación entre los sectores que tienen poder y los sectores que lamentablemente no tienen ni voz ni voto. Nos encontramos con fallas tan graves, por ejemplo, como que están desarrollando un funeral de un ser querido y cuando están en el velatorio se enteran que su familiar, su ser querido, murió por COVID-19. O que personas que llegan a urgencias, el sistema está tan colapsado que no tienen dónde recibirlas, y justamente el último caso de agresión se produce en el Hospital Carlos Van Buren, donde les contaba que tienen un 99,98% de ocupación de camas críticas. Es decir, el médico debe decidir a quién atiende, a quién envía a otra región si es que hay alguna cama disponible, o a quién tiene que dejar ir. Entonces, eso es lo que provoca justamente esta furia del sistema, de por qué, si ya tuvimos un año difícil, tuvimos un 2020 donde hubo colapso, tuvimos un verano, entre comillas, de 6 meses en los cuales el sistema se podía preparar y fortalecer. ¿Por qué tan luego nos golpea la pandemia? ¿Por qué tan luego? El año pasado el colapso fue en junio, ahora el colapso lo estamos viviendo en el mes de marzo y abril, ¿eh? Eso es lo que provoca justamente esta rabia en la población sí, el chilena. enojo. Obviamente pierde el gobierno, ¿no es cierto?, con esta nueva segunda ola, porque esta demanda social es qué hicieron durante 8 meses para habilitar nuevas camas de terapia intensiva o que estén preparados para esta segunda ola. Digo, si entro en la pequeñez política, ¿cómo lo lees? A ver, el presidente Piñera había tenido un pequeño veranito, porque él tenía una aprobación de un 4% al comenzar este año, y debido a la gestión de las vacunas había subido un 20%, que tampoco es tanto. Michelle Bachelet, que fue muy criticada por Sebastián Piñera en su momento, tuvo un 28% de aprobación, y Sebastián Piñera le pedía a través de las redes sociales que renunciara. Él, con mucho menos porcentaje, tampoco lo ha pensado. La gestión de Sebastián Piñera ya está golpeada, es muy difícil que se pueda recuperar, pero obviamente esto agrava la crisis política. Ya no hablamos solamente de Sebastián Piñera, yo creo que la desconfianza de la población va con toda la clase política, y lo he comentado también en otras ocasiones, y siento que es un fenómeno que está viviendo también la Argentina. En Chile hace mucho rato que dejaron de existir los poderes políticos o poderes entre comillas ideológicos, y lo que está primando son los intereses económicos. Claro. Entonces, el Parlamento, izquierda y derecha, trabajan en común acuerdo y muchas veces el mundo empresarial hace los mejores negocios con la izquierda. Hmm. Y en Argentina y en Perú veo que va prácticamente para lo mismo. Por algo, Martín Vizcarra tuvo que cerrar un congreso el año pasado porque la situación no daba para más.
En Argentina de pronto también vemos ciertas posturas de algunos bandos, pero tampoco siento que sean realmente quienes están intentando representar los intereses de la población. Veo que se están representando intereses de empresas nada más. Más clarito le echamos agua. Sí, sí. Mario querido, un abrazo grande, muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Mario Solís, nuestro colega desde Chile, dando un reporte de la suspensión entonces de las elecciones y haciendo la analogía con la visión política del Cono Sur. Esto que acaba de decir Mario ata con lo que mencionábamos al principio del programa. Ata esto. Las elecciones quieren suspenderse. Políticamente correcto para la sociedad, es decir que no, pero nadie habla de un lado y del otro, porque a sectores de Juntos por el Cambio le conviene que se suspendan las PASO y a sectores del oficialismo, como es la Cámpora, no les conviene que se suspendan las PASO. En los dos lugares tenés justamente este manejo de conveniencias. Puertas adentro por las especulaciones de sus lugares políticas o políticos, pero más adentro Sí. sobre las negociaciones por los conflictos de intereses. Ya del lado chileno queda blanqueado que tiene que ver con el juego de las corporaciones. De este lado todavía la siguen disfrazando un poco, pero tanto brecha como grieta, en el fondo, Chile, Argentina, todo lo que estamos en el cono sur, reportan a un interés meramente económico. Hay que tomar de ejemplo lo de Chile, abrir grande los ojos y ver cuando no se defiende el sistema de salud público y se invierte en el privado, bueno, las consecuencias pueden ser tremendas. Cuando no hay equidad de nada, ¿no? Porque el privado tiene que existir, tiene que mejorar, tiene que dar garantía absoluta, pero la parte pública también tiene que estar a la misma altura de las circunstancias. Digamos que los extremos son malos. Exactamente. Cuando se desbalancea hacia algún lugar, bueno, pasa lo que pasa.